Esperamos un ratito a ver si se conecta alguien más. Y comenzamos. Te diría, porque recién son las 5. Sí. Dale. Ahí vamos admitiendo. Apagué la cámara porque no tengo luz. Ah, mira. Porque se me quemó nomás, no por otra cosa, pues si no, no estaría en la compu. Pero Ah, pensé que estaba por teléfono. no, no, sería imposible porque no me banca la batería, tengo clases hasta las 10 de la noche, no me hubiera bancado la batería. Pero no, No hay problema. y algo roto. Bueno. Acá vamos. Mirando. Digamos, no lo necesito, pero lo quiero. ¿16? ¿Cuántos son en este curso más o menos que siguen los trabajos prácticos? No recuerdo el número. Muchos más no, 20, No, mucho. muchos más de los que son más no. No, creo que no. Aunque faltan algunos de los que se conectan siempre. Sí. Si me permiten, veo que está Lucía conectada, que hizo una pregunta, mandó un correo. Ah, ¿cómo no? Sí. Por favor. Lucía, ¿querés que lo hablemos? Sí, igual ya lo hablé con un compañero y No te como escucho prácticamente. Yo alcancé a escuchar como que ya había estado hablando con un compañero y ya lo había entendido, me parece. Bueno, por la duda lo comento. El tema con la pregunta que se era acerca de elevar al cuadrado y pregunta acerca de la función POW o del símbolo exponente que se usa en el structurizar. Bueno, el símbolo de structurizar no se utiliza en lenguaje C. Y si querés utilizar la función POW, hay que poner el encabezado de math.h, math.h, que tiene esa función. Pero lo más normal es volver a multiplicar por la misma variable. Es decir, si tenés una variable llamada i, bueno, es por i, asterisco i, asterisco i. Y con eso tenés el cuadrado, si no tenés la función POW. No sé si se comprende. Bueno, le contesto por el chat. Y también hay una pregunta de Simón Marino.
pero me parece que todavía no está conectado, no lo veo. Bueno, será para después. Bueno. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Con respecto al TP, con el centro de la circunferencia, que no sí. dice cuál es, hay que ingresarlo, decirle que lo ingresa al usuario. A ver, no recuerdo el... ¿Cómo decir? No recuerdo esa parte. ¿Lo podés repetir, Agustín? Sí, si el centro de la circunferencia de radio 5, hay que decirle que ponga al usuario, ingrese el centro y se ingresa al centro, digamos. No, asumí como que estás en el centro. Ah, listo, listo. Digamos que en la coordenada 00. Claro. Exacto. Vos estás en el 00 y tenés que ingresar los pares coordenados de cada punto a partir de ese lugar. Listo, listo. Gracias. Buenísimo. Yo tengo una duda con respecto al D, que me acuerdo que los enunciados eran medio parecidos, el C y el D. ¿Puede ser que en el D que pedía que mostremos los números primos sea sola o sea, no sea de la serie Fibonacci? Porque en el 3 hablaba, en el C, perdón, hablaba de la serie Fibonacci, Son y en el cosas D... distintas. En el C es Fibonacci, en el D, olvídate Fibonacci. Ah, Es listo. un Yo para aclarar nomás. número comprendido en ese rango. Listo, gracias. Bien. Profesor, Sí. yo ya mandé el TP. No, quería saber solamente si si probó descargarlo para ver si No, va bien. todavía no. Ah, bueno, ok. Para saber si está bien cargado, podés probar descargarlo vos. Yo voy a probar cuando esté terminado, cuando esté vencido el plazo. Ah, ok. Listo. Gracias. Bien. Pero es bueno sí que prueben volver a descargarlo, con eso se aseguran de que se puede descargar. Vi que algunos lo subieron en TXT y otros en .c, pero no probé descargarlo. Profe, yo tengo una duda en el punto 3 de la serie Fibonacci. Nosotros hemos visto que arrancaba en el valor 1,1, pero si el usuario ingresa, quiere arrancar del valor, no sé, 7, y no está en la serie Fibonacci, o otro número que no esté, ¿cómo lo arrancamos, digamos? Esa es la parte donde no... El del valor próximo. inicial, Dentro de la serie tenés el 1, 1, 2, 3, 5, 8, ¿verdad? Sí. Bueno, si el valor inferior del rango que ingresa el usuario es el 7, empezará a contar desde el 8 en adelante. A tomar en cuenta para el cálculo desde el 8 en adelante. ¿Entiendes? Más o menos. Vamos de nuevo. Vos tenés como la serie te dice el 1, 1, 2, 3, 5 y 8. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esa es la serie. El rango que ingresa el usuario es desde 7, como decías vos, hasta otro número entre 600 y 3000. ¿Sí? Pero el 7 no está dentro de la serie. Como te pide los números que están dentro de ese rango, el 5 no entra, pero el 8 sí está en el rango. ¿Entiendes lo que digo ahora? Ah, está bien, sí. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Juan Cruz, si estás hablando no se te escucha bien. Muy bajito. Ahí quizás escribilo, si no en el chat, Juan Cruz. Bueno, ahí creo que Juan Cruz Novakovic tenía
quería decir algo, pero yo no lo escuché. No se escuchaba el audio. No, Me escribirá por el chat después. Bueno, comenzamos. Ahí escribe en el chat, a ver. Acá pregunta Juan Cruz si la primera parte del TP tiene que ser sí o sí en grupo o puede ser individual. puede ser individual, no hay problema. Bien. Bueno. A ver. Bien. Bueno, comenzamos, gente. Bueno, siguiendo ya con el lenguaje C, vamos a ver hoy lo que corresponde a funciones, ¿sí? Las funciones tienen que verlo como un subprograma, ¿sí? Desde el cual se llama desde el programa principal, ¿sí? Para que haga algún par de acciones, ¿sí? Específicas. Ya venimos usando, sin saberlo por ahí, funciones ya predefinidas en el compilador de C, como printf, scanf, ¿sí? Nosotros escribimos printf y entre paréntesis le pasamos una serie de parámetros. ¿Sí? Sabemos que printf ya sabemos lo que hace, con el parámetro le decimos qué es lo que queremos que muestre en este caso, ¿sí? Con el scanf, bueno, le pasamos la dirección de la variable y el tipo, ¿sí? Bueno, nosotros podemos definir nuestras propias funciones, ¿sí? Adentro del código, y esto tiene una ventaja enorme, ¿sí? Enorme en cuanto a la programación, ¿sí? Hay varias ventajas. Una de esas es organizar mejor el código, ¿sí? En el momento de que nosotros vamos a compilar y nuestro código presenta un error, es más fácil para debuguearlo, ¿sí? Porque la función podemos probarla, si devuelve el valor o hace lo que tiene que hacer, ya nos desentendemos de la función y nos ponemos a ver en otro lado, ¿está bien? Por otro lado, las funciones se pueden reutilizar, ¿sí? Si nosotros ya estamos seguros de que una función anda bien, funciona, nosotros la podemos volver a usar en otros lugares, ¿sí? Y sabemos que ya lo damos por descontado que va a andar bien, ¿sí? Si le pasamos los parámetros correspondientes, ¿no? Bien, así que bueno, ¿cómo serían los pasos del programa? Nosotros tenemos un programa que se va ejecutando línea a línea, ¿sí? Tenemos condicionales, repetitivos, como venimos viendo, y en un punto se llama una función. Ahí el control que lo tenía el programa principal pasa a esta función, ¿sí? En el programa principal queda parado en esa línea, en esa instrucción, ¿sí? Mientras se ejecutan todas las instrucciones de la función. ¿Está bien? Y cuando termina la función, vuelve el control al programa principal, ¿sí? Y se sigue ejecutando hasta el final. Se pueden llamar una o varias funciones, o se puede llamar a una función que llame a otra función. ¿Está? En ese caso, los controles se van a ir pasando del programa principal a cada una de las funciones hasta que terminen de ejecutarse. ¿Está bien? Vamos a ir viendo algunos ejemplos en pantalla. Les voy a compartir el compilador. Díganme si lo están viendo. Raúl, Se ve, ¿no? sí, se ve. Bien. ¿Me dejas mostrar un gráfico genérico de funciones? ¿Cómo no? que Sí, tenemos? sí. Sí, sí, A ver bárbaro. si puedo compartir yo.
Es esto. Ahí se ve. La verdad que lo habíamos visto en algún momento en estas clases. Esto es una Bárbaro. llamada normal a una función y la vuelta del código. Esta es una llamada, son varias llamadas a distintas funciones. Cada una va y vuelve a la línea siguiente. Va, ejecuta y vuelve. Va, ejecuta y vuelve. Y por último, lo que decías recién de la reutilización del código, de las funciones, fíjense que esta última función, cuando llega a este punto, llama a esta otra que ya fue llamada también acá, pero vuelve al lugar siguiente desde donde se la llama. Si se la llama desde acá, vuelve acá. Si se la llama desde acá, vuelve acá. Pero la función es la misma. Eso es lo que quería explicar recién Raúl, con el aprovechamiento del código, la reutilización. Gracias, Raúl. No, gracias a vos, Jorge. Está bárbaro para que vean esto. ¿Sí? Bien. Comparto. Bueno, acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el programa principal, ¿sí? Por ahora vamos a omitir esta parte. Tenemos el programa principal, ¿sí? Acá pongo un printf en pantalla que digo estoy en el programa principal, ¿sí? Y muestro que espero a que presionen una tecla, ¿sí? Para continuar. Bien, acá tenemos, vamos a hacer desde el programa principal una llamada a una función que yo le llamé saludo, ¿sí? Acá se para la ejecución de este programa principal y se sigue en la función. La función ¿dónde está definida? Bueno, está definida acá arriba, ¿sí? Se define el tipo que va a devolver la función. En este caso no voy a devolver nada, entonces se define como void, ¿sí? No recibe parámetros, yo desde el programa principal no pasé parámetros, fíjense que los paréntesis están vacíos. Acá entonces no recibe nada, muestra estoy adentro de la función, espera que se presione una tecla y vuelve a la ejecución en esta línea donde dice volví al programa principal, presione la tecla para finalizar y termina. ¿Sí? En realidad esto no es más que como el hola mundo, ¿sí? Que hago en el programa principal, muestro esto, llamo a la función que muestra esto y luego vuelve al programa principal y muestro esto. ¿Está bien? Entonces acá se ejecuta esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea y llama a la función que tiene que estar definida antes, ¿no? Por eso la defino arriba del main, ¿sí? Hasta ahora veníamos viendo, llamamos los headers y arrancábamos con la definición del main, ¿sí? Bueno, ahora antes del main, fíjense que es como si fuera otro programa, ¿sí? Afuera de las llaves del main, ¿sí? Afuera de las llaves del main, antes, yo llamo defino la función, ¿sí? Digo que la función se llama saludo, obviamente se tiene que llamar igual que como la llamo, con la misma cantidad de parámetros, acá no le pongo parámetros, entonces acá tampoco, ¿sí? Y acá lo que digo, bueno, estoy adentro de la función, ¿sí? Y vuelvo. No retorno nada, porque lo definí como void, ¿sí? O sea, no envío nada a la función y no recibo nada de la función. ¿Está? No envío porque tengo los paréntesis vacíos, no retorno nada porque está definido como void. ¿Está? Vamos a... Fíjense que la diferencia entre la llamada y la definición, yo en la definición le pongo el tipo que va a devolver, ¿sí? Y todo lo que tiene adentro, ¿no? Para llamarla directamente escribo el nombre de la función, así como escribo printf, getch, ¿sí? Que son funciones predefinidas de C. Vamos a compilar, me aseguro de que no tengo errores, ni warning, ¿sí? Y entonces ejecuto. Acá veo, estoy en el programa principal, ¿sí? Presiono una tecla para continuar,
Raúl, Ahí va a llamar. Sí. no se ve la pantalla. Ah, no se ve. Voy a compartir, gracias Jorge, voy a compartir la pantalla completa. Ahora sí, Ahora ¿se sí. ve? Bárbaro, gracias Jorge. Sí, sí, ahora sí. Bueno, ahí lo ejecuté, estoy en esta parte, estoy en el programa principal y está esperando a que se presione una tecla para continuar. Estoy acá, en la línea 15. Cuando yo presione una tecla, va a llamar a esta función. Fíjense. Ahí llegó a la línea 17, leyó saludo, lo interpreta como una función, la encuentra acá definida, entonces empieza a ejecutarse la función. La ejecución del main se ha parado justo ahí. Ahí muestra, estoy adentro de la función, ¿sí? Y presiono una tecla para continuar. Al presionarla, se va a terminar la función y por lo tanto se va a retornar el control al programa principal, ¿sí? ¿Ven? Ahí se sigue ejecutando desde el lugar donde llamé a la función, ¿sí? Muestra el mensaje y espera una tecla para finalizar. ¿Está? Sería la primera gráfica que mostró Jorge recién. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿eh? Bien, acá lo modifiqué un poquito, ¿sí? Acá les voy a mostrar una cosa. Acá habíamos dicho, ¿sí? De la misma manera que si yo defino una variable tengo que definir el tipo antes, ¿sí? Yo acá cuando llamo a la función tengo que tener definida la función antes de llamarla, porque si no, no la va a reconocer. ¿Está? Fíjense qué pasa si yo en vez de definirla acá arriba, la defino acá abajo. ¿Lo ven? Como acá abajo. Lo primero que se ejecuta de todo esto siempre es el main. ¿Sí? Entonces acá va a mostrar este mensaje, luego va a mostrar este mensaje, va a esperar a que el usuario presione una tecla y va a llamar a la función. Como esta función no está definida anteriormente, sino que está definida después, no la va a reconocer. ¿Está? Fíjense qué pasa cuando compilo. ¿Sí? Me tira error en la 19 y en la 12. En la 19 acá, ¿sí? Y en la 12 es acá. ¿Sí? Más que nada yo centraría la atención en esta línea 12. Me dice que no está declarado saludo. ¿Sí? No está declarado. Acá tengo dos opciones. O muevo la definición de la función, la muevo antes del main, para que quede como esto, como lo habíamos visto acá, ¿sí? Para que reconozca a saludo como una función, o si no, la otra que puede hacerse también es lo siguiente. Acá, antes del main, copio todo el encabezado de la función, ¿sí? Con tipo y todos los parámetros, sin las llaves. ¿Está? Y pongo punto y coma. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo con esto, ojo que saludo es una función. Entonces, cuando yo en el programa principal llame a la función saludo, ¿sí? Va a decir, bueno, sé que es una función, entonces la va a encontrar acá abajo, ¿sí? Esto de acá que pusimos, ¿sí? Se llama prototipo de la función, ¿sí? Prototipo de la función, ¿sí? Sirve para cuando yo tengo la definición de la función, la tengo afuera, ¿sí? La tengo después del main. ¿Está? Vamos a ver que si compilamos acá, ¿sí? Si compilamos acá, ahora ya pasó el error, ¿sí? Y el funcionamiento es exactamente igual. Estoy en el programa principal, estoy adentro de la función, volví al programa principal, ¿sí?
Así que de ahora en más, nosotros vamos a ver que las funciones pueden estar definidas antes de llamarla o después, pero usando un prototipo antes del main, ¿sí? Y habíamos visto que el prototipo es la copia, ¿sí? Tal cual del tipo, el nombre y los parámetros que tiene la función. Y obviamente finaliza con un punto y coma para indicar que ahí termina el prototipo. ¿Está? Bueno, acá hice otro cambio. Si se fijan, cuando yo corro esto, ¿sí? Acá aparece función con acento, ¿sí? Y volví con acento, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Si nosotros nos fijamos acá, habíamos visto que cuando corremos esto lo habíamos puesto sin acento, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo lo pongo con acento? Cuando yo lo pongo con acento, por ejemplo, volví con acento, y la otra era función, acá, con acento, ¿está? Cuando yo compilo, corro esto, ¿sí? Ven que no reconoce ese carácter, no reconoce la O con acento, me pone un carácter raro, y el volví tampoco, ¿sí? Lo pone con un carácter raro también, ¿está? El compilador de C no reconoce esos caracteres con acento, ¿sí? Entonces muestra cualquier cosa, ¿está? ¿Cómo podemos hacer para resolver ese problema? Bueno, llamamos a el número ASCII. ¿Conocen lo que son los números ASCII? Sí, Los pero códigos. muy básico. Bien, bueno, lo vemos acá. Los códigos ASCII lo pueden buscar en internet. Es un código internacional, se escribe así, ASCII se pronuncia, ¿sí? Y bueno, es una tabla, ¿sí? de 255, en realidad 256 lugares, ¿sí? de símbolos raros. Cada uno de esos símbolos tiene un número asignado, ¿está? Y esto es internacional. Ustedes sabrán que tenemos teclados en americanos, teclados españoles, teclados portugueses, teclados mexicanos, y todos cambia la ubicación de los caracteres, ¿sí? Algunos tenemos el arroba en el 2, algunos tienen el arroba en el Q, otros tienen la tecla ñ, los teclados americanos no tienen la letra ñ porque no la usan, ¿sí? Los teclados portugueses tienen la C con el, no sé cómo se pronuncia, no me acuerdo, como una, ¿eh? Alguien no sé. Bien, eso, si ustedes se fijan, en el teclado que no son portugueses no lo tengo, ¿está? Sin embargo, hay un código, ¿sí? internacional de símbolos, en donde cada símbolo, ¿sí? incluidas las letras en minúscula, en mayúscula y los números, tienen un número del 0 al 255 asignado, ¿sí? Y eso se escriben en pantalla con el Alt izquierdo y escribiendo el número. Al soltar el Alt se escribe. Quizás el más conocido, ¿sí? o el más usado, sea el arroba, el Alt 64. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado que por ahí quieren escribir una dirección de mail, buscan el arroba y no lo encuentran en el teclado, o tiene otra configuración y hago Alt Shift 2 y me escribe otra cosa. Entonces, sabemos que escribiendo al 64 escribe el arroba. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en esta lista, el 64 corresponde al arroba. ¿Sí? ¿Está? Después vienen todas las letras en mayúscula, luego en minúscula. ¿Sí? Tenemos el AL 164 la ñ, el AL 35 es el numeral,
¿sí? Bueno, son todos estos, ¿sí? Estos 256 símbolos. Acá abajo, en esta página, han extraído los de uso frecuente, las vocales con acentos, vocales con diéresis, ¿sí? Nos vamos a estos símbolos están acá, ¿no? En la tabla principal, pero nos vamos a buscar acá, la I con acento es el AL 161 y la O con acento es el AL 162, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir la O con acento, acá digo que, bueno, como ya que no me lo reconoce, voy a decir que ahí quiero escribir un carácter. Por eso pongo %C, ¿sí? Porque voy a escribir un carácter. Y ese %C es el 162, que corresponde a la O con acento en la tabla ASCII, ¿sí? Lo mismo para volví. La I con acento, ¿sí? La voy a reemplazar por un carácter, y ese carácter después de las comillas, ¿sí? Corresponde al código 161. ¿Está? De la misma manera, puedo hacer lo mismo para una arroba, para escribir una arroba, una ñ, cualquier carácter especial. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a compilar. Vemos que no tira error. Corro. Raúl, estás viendo que tenés 7 minutos nomás, ¿no? Sí, sí. Nos volvemos a conectar. Luego. Sí, sí. Bien. Estoy dentro de la función. Ven que ahí lo escribe con una O con acento. Y volví una I con acento. ¿Está bien? Bueno, esto es para cualquier código. ¿Sí? Lo usé acá para ver otra cosita. Si chicos, dentro de 6 minutos y pico se corta la conexión, nos volvemos a conectar, ¿sí? Bien. Bueno. Vemos acá. A ver qué pasa acá. Bueno, en yo llamo a la función enviar, que está definida acá arriba, no devuelve nada, pero recibe un entero, que acá lo llamo B. Yo desde el programa principal le paso también un entero, eso tiene que coincidir siempre, le paso un entero, que lo definí acá. En el programa principal define un entero que se llama A, le pido al usuario que ingrese un valor y lo guardo en ese entero. Y ese entero después se lo paso a la función enviar. La función de enviar está preparada para recibir un entero como parámetro, ¿sí? Acá lo llamo B. Y acá entonces digo, bueno, el valor recibido es B y vuelvo, ¿sí? Bien, yo acá no podría definir un int y acá un float, ¿sí? No lo puedo hacer porque no coincidirían los tipos. ¿Está bien? Bien, noten que acá, en la llamada de la función, le paso el parámetro, ¿sí? La variable, nada más, porque ya está definida acá arriba. ¿Está? Yo acá podría haberla definido con el mismo nombre, con A, ¿sí? O con otro nombre. A propósito le puse otro nombre. Y ahora vamos a fijarnos un poquito más en eso. ¿Está? Bien. Compilamos, corremos. Bueno, ahí me pide un valor. Estoy en el programa principal. Voy a poner un 4. Ejecuto. Ahí se va la función. La función definió B, así que guarda ese 4 que le pasé yo en B y muestra B. ¿Sí? Yo ni me entero de ese B. Yo ingresé un 4 en el programa principal y me lo muestra en la función. ¿Está? Bien. Bueno, estos parámetros, ahora vamos a hablar de parámetros, que son los valores que le paso a la función. Esos parámetros, ¿sí? Hay de dos tipos, ¿sí? Parámetros por valor y por referencia. Esto que estamos viendo acá es un parámetro por valor, ¿sí? Yo desde el programa principal le paso un entero, la función dice, bueno, me envías un entero, yo lo copio en otro entero que definí en la función y trabajo con ese entero y vuelvo al programa principal, ¿sí?
Cuando yo paso un parámetro por valor, lo que se hace es una copia de esa variable en otra variable. ¿Sí? Si yo acá paso 2, 3, 4 variables, se copian esas 3 o 4 variables en otras 3 o 4 variables. ¿Sí? Se hace una copia de la información que le estoy pasando. ¿Está bien? Bueno, así que en cuanto a cómo está funcionando esos parámetros, ¿sí? Sabemos ahora que pueden ser por valor, que es lo que acabamos de ver recién, o por referencia, que es lo que vamos a ver en breve. ¿Sí? A su vez, este parámetro, acá, se llama el parámetro actual. ¿Sí? Es el parámetro que yo estoy pasando desde el programa principal, el parámetro actual. ¿Sí? Y acá, en la función, se llama el parámetro formal. ¿Sí? Bueno, son definiciones que por ahí les va a quedar más presente cuando vayamos viendo más ejemplos de esto. ¿Sí? Así que hay dos clasificaciones de esto. Se pueden llamar por valor o referencia y los parámetros pueden ser actuales o formales. ¿Está? Y no necesariamente tienen que llamarse igual. Lo que sí tiene que ser igual es el tipo. Si yo acá le paso un int, acá tengo que recibir un int. Raúl, ¿Estamos? Sí. como para que lo sepan, seguro que lo vas a explicar después, pero fíjate que la variable pasada como referencia en realidad ya la misma en el scanf. Exacto. Exacto. Vamos a ver que acá, en esta función scanf, que está definida en C, como habíamos dicho, yo le estoy pasando dos parámetros. Le paso este parámetro y este parámetro. ¿Sí? Este parámetro, en realidad, lo que estoy pasando es la dirección de esta variable. ¿Sí? Entonces, este parámetro ya no está pasando por valor, sino que está pasando por referencia. Pero lo vamos a ver ahora, en un ejemplo. ¿Está? 1 minuto y medio. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Seguimos. En este. Bueno, en este opero un poquito con esa variable en la función. Yo llamo, ¿sí? Acá lo metí dentro de un printf, ¿sí? Fíjense que yo digo, el valor calculado de la función, este 162 es para, lo hago con acento, ¿sí? Es por ciento i. Por ciento i es lo que me va a devolver esta función. Yo puedo usar, así como también una expresión en un printf, también puedo usar una llamada a una función. Acá metí la llamada dentro. Entonces, esto después se va a reemplazar con el valor que retorna la función enviar. ¿Está? Bien, obviamente, si yo acá estoy esperando un %i, la función a, ¿sí? La función enviar, perdón, tiene que retornar un entero, no puede retornar otro tipo de variable. ¿Está? Bien, le paso como parámetro el a, ¿sí? Que es un entero, está definido acá como entero. Entonces la función lo tomo como un b, digo que estoy adentro de la función, y a ese b le sumo 2 y lo guardo en b.